Buenas tardes, mis hermanos. Hoy domingo 9 de enero del año 2022. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de estar otra vez con ustedes y que ustedes nos permitan entrar en sus casas. Vayan conmigo a Hebreos, la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos en el capítulo 1. Y leeremos el versículo 1 y el versículo 2 y el versículo 3, del 1 al 3. Hebreos capítulo 1. Dice así la escritura. Leeré en Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 3 y lo haremos en la versión Reina Valera 60. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Ponemos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas delante de ti. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hoy nos guíe y nos enseñe lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que escuchar. Pedimos, Padre de toda misericordia, que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean agradables a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Mi hermano, la epístola a los Hebreos que hemos escogido hoy para este tiempo de reflexión, de mensaje, es una epístola muy especial. En realidad es un sermón. Es un sermón porque toda su estructura tiene la estructura de un sermón más que de una epístola. Este sermón, esta epístola. Y esta epístola se escribe para una iglesia que estaba en un momento de gran persecución, en un momento de crisis, en una situación de muchísima dificultad. Y lo vemos porque cuando estamos estudiando la escritura, y estudiamos en Hebreos, por ejemplo, los que están estudiando Hebreos o que han estudiado Hebreos, podrán ver que en el capítulo 10 de Hebreos, por allí a partir del versículo 32 del capítulo 10 de Hebreos, nos hace pensar que la iglesia estaba en gran tribulación, porque dice gran combate de padecimientos, versículo 32, al final del versículo 32, en el versículo 33 habla de vituperios y tribulaciones, en las cuales estos hermanos que recibieron la epístola, el sermón de Hebreos, estuvieron en estas tribulaciones. Y también dice aquí que fueron hechos espectáculos. Esto podría referirse a las muertes públicas que habían. También el 34 está hablando de presos. Y así por el estilo. O sea que esta epístola está dirigida a un grupo de personas mayormente creyentes que habían pasado un tiempo y estaban pasando un tiempo de gran tribulación y de gran crisis. Y querido hermano, querida hermana que me escucha usted hoy, esto no es algo que la iglesia haya dejado de estar en crisis. De hecho, esta nueva etapa que está viviendo la iglesia en todo el mundo con esta situación de salud es una situación de crisis donde muchas personas están abandonando la fe, no logran soportar los embates de lo que está aconteciendo y las mismas iglesias están sufriendo, no solamente en España, sino en diferentes partes del mundo, están sufriendo los embates de una crisis. Vemos que esta epístola y el mensaje de hoy está destinado exclusivamente a decir que tenemos que escuchar a Dios, tenemos que ir adelante y resistir, sin dejarnos caer, sin que en nosotros se implante
la desesperación, ni el miedo, ni estas situaciones que estamos viendo que ocurren con frecuencia y últimamente con mucha más frecuencia en los cristianos y en las personas. Esta epístola a los Hebreos, como hemos leído, dice que en el capítulo 1, el versículo 1, dice que Dios había hablado de muchísimas formas y de muchas maneras al pueblo, pero que ahora nos está hablando por el Hijo. Bueno, este Hijo sigue hablando. Este Hijo que es el Señor Jesucristo sigue hablando. Y le voy a pedir a mis hermanos que, para que vayamos desarrollando el tema de hoy, que espero que sea de bendición para todos ustedes, mis hermanos, yo quiero pedirles que vayan al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos, porque estamos en medio de una situación, de una crisis. Hemos empezado diciendo que esta epístola iba dirigida a personas que estaban en una crisis. Veíamos que Timoteo, aquel discípulo fiel, uno de los dos hijos en la fe que tenía Pablo, uno era Tito, el otro era Timoteo, había estado preso. Hemos leído que Dios ha hablado por el Hijo de muchas formas, de muchas maneras, y que en estos posteros tiempos, lo que estamos viviendo, los posteros tiempos arrancaron desde el momento de la venida del Espíritu Santo. Si usted lee con la Escritura conmigo, verá que estos posteros tiempos se caracterizan porque hay hombres amadores de sí mismos, porque el pecado va campeando por todos lados, porque no estamos olvidando de Dios, porque no resistimos las pruebas. Entonces, en el capítulo 12, en este capítulo 12, a partir del versículo 25, capítulo 12 de Hebreos, a partir del versículo 25, habla que tenemos que prestar atención al que nos está hablando desde los cielos. Voy a leer. Dice así en la escritura: mirad que no desechéis al que habla. Está hablando de Dios, del Señor Jesús. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Pues bueno, mi hermano, mi hermana, tengo que decirle que la tierra está siendo conmovida. La tierra está siendo conmovida. ¿Que han habido muchas situaciones similares? Sí, han habido muchas situaciones similares. ¿Que la iglesia ha atravesado muchas situaciones como la que estamos viviendo? Sí, pero aquellas fueron las de ellos, las de aquella época, la de la época posiblemente de hace 200, 300, 500, 600 años. Pero ahora nosotros estamos en la nuestra, en la que Dios ha permitido para nosotros, en esta en la que nosotros tenemos que escuchar qué es lo que está diciendo Dios y actuar en consecuencia. Porque mi hermano, mi hermana, usted que me escucha hoy, quiero que tenga con absoluta claridad entendido que las crisis son el despertador de Dios. Las crisis son la alarma de Dios. Las crisis muestran un momento en el cual Dios espera de nosotros un comportamiento determinado. Es más, tengo que decirle que si usted observa la escritura, verá que las crisis preceden momentos increíbles en la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, y no lo vayan a buscar porque se lo voy a decir brevemente, si usted va a Éxodo, verá que fue a causa de una crisis, una opresión en el pueblo, que el pueblo clamó a Dios. Dios envió a una persona llamada Moisés y se formó otra crisis. Dios las permite, Dios las envía, Dios las prepara. Se formó otra crisis en el pueblo egipcio que permitió la salida del pueblo de Israel para que fuera este pueblo, el pueblo que conquistara la tierra, el pueblo heredero de las promesas hechas a Abraham. También, si usted sigue leyendo la escritura, verá que fue por una crisis de hambre que un varón llamado Elimelech abandonó el pueblo de Israel, fue hasta Moab, allí murió, pero su viuda trajo de vuelta a la región de Belén y de Jerusalén, a toda esta región, trajo de vuelta a una joven llamada Ruth, una antecesora, una gran bisabuela
de nuestro Señor Jesucristo. También, mi hermano, mi hermana, a través de una crisis que se gestó con un genocidio completo del pueblo que vemos en Esther, apareció una reina de unas características únicas que se llamó Esther. Así que las crisis, mis hermanos, son la antesala, las señales que manda Dios, los momentos en la historia de Dios para que la iglesia y su pueblo vaya a una situación aún de mucha mayor bendición. Si venimos más para el lado de acá, más recientemente, porque hemos estado hablando del Antiguo Testamento, pero si venimos más para el lado del Nuevo Testamento, veremos que una crisis en una iglesia naciente, la iglesia de Jerusalén, que era a la sazón la primera iglesia que había en el mundo, causó que esa iglesia fuera enviando personas a diferentes partes. Y quien causó esta crisis, quien estaba detrás de esta crisis, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, eh, que la metió en una gran crisis a las congregaciones y a los grupos que había en aquellas fechas, porque, como saben todos ustedes, entraba por las casas y se llevaba a la gente detenida, inclusive mataron y participó en la muerte de Esteban. Esta crisis permitió que la palabra se diseminara. Se calcula que Pablo, sin querer, pero por la voluntad de Dios, de forma indudable, Pablo en el momento de estas persecuciones sembraría alrededor de 14 o de 15 iglesias. Entonces, mi hermana, mi hermano, la situación con las crisis es que las crisis tenemos que entenderlas. Y Hebreo nos dice que tenemos que prestar oído a lo que está aconteciendo, porque Dios ha estado hablando muchas veces y de muchas maneras, y en este último tiempo nos está hablando por el Hijo. ¿Pero qué nos está hablando por el Hijo? Mire, mi hermano, mi hermana, primero que nos está hablando por el Hijo es que tenemos que entender, tenemos que tener absolutamente definido, absolutamente claro que esta situación que está viviendo la iglesia y el mundo, si la sabemos aprovechar, si nosotros de esta situación que algunos de nosotros pueden decir que son terriblemente complicadas, podemos sacar un provecho enorme y va a ser de nuestro beneficio. ¿Y por qué? Me dirá usted, ¿y por qué, pastor, usted me está diciendo que esta crisis está ayudando de alguna manera a la iglesia? Por una razón muy sencilla, mi hermano. Porque hemos dicho, mi hermana, hemos dicho que las crisis son los altavoces de Dios. Y para nosotros poder aprovecharnos de esta crisis, poder sacar algo en claro de esta crisis, tenemos que hacer unos cambios fundamentales y estructuralmente importantes en nuestra manera de entender a Dios, de Dios. Le pongo un ejemplo. Miren, a veces vemos a Dios como un proveedor. Vemos la figura de Dios como alguien que tiene que proveer y solucionarnos los problemas en el momento en que nosotros querramos, de la manera en que nosotros querramos y de la forma y en la cantidad en la cual nosotros queremos que nos solucione los problemas. Esa es una de las imágenes que tenemos muchas veces en nuestra cabeza acerca de Dios. Y esa imagen, en esta crisis que estamos pasando, probablemente no nos va a servir de mucho. Y hoy, mi hermana y hermano, yo quiero que a usted se le implante una imagen diferente de lo que es Jesús. Otras veces, ¿y cómo tenemos nosotros entonces que cambiar esta manera de tener a Dios en la imagen nuestra? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer, mi hermano, es empezar a aparcar las ideas que usted consciente o inconscientemente está trayendo de Dios. Y para eso yo le voy a pedir que vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis, un capítulo que nos da una enseñanza extraordinaria. Juan, cuando escribe este capítulo de Apocalipsis, ya el Señor Jesús ya ha muerto, ha cargado nuestros pecados, ha muerto en la cruz. Ha sido puesto en una tumba, ha resucitado de esa tumba
Se ha aparecido a los apóstoles, se ha aparecido a muchísimas personas, porque la Escritura dice que se apareció con pruebas indubitables. Y no solamente se apareció, sino que a toda esta cantidad de personas, sino que también se apareció delante de una gran multitud. Fue visto por muchos cuando ascendió al cielo. Entonces, esta imagen que vamos a ver ahora de Jesús es la que nosotros tenemos que tener incorporada en nuestra vida cristiana para poder salir con éxito y superar todas estas pruebas que tenemos, todas estas crisis que tenemos, porque las crisis nos van a llevar a una puerta absolutamente nueva, a un momento nuevo, pero usted tiene que superar esta crisis, una crisis personal de fe, una crisis de confianza en Dios, una crisis de imagen en Dios, una crisis de pecado que no le deja avanzar, una crisis de desconfianza. ¿Cuántas crisis no tenemos en nuestra vida? ¿Y cuántas crisis no tenemos que luchar para quitárnoslas? Pues bueno, yo le voy a dar hoy una clave de una que le va a llevar a usted, de una imagen de Jesús que le va a llevar a usted a andar en una dimensión absolutamente nueva. Observemos lo que Juan, aquel discípulo que estuvo con el Señor Jesús, aquel que llegó primero a la tumba vacía y que le ganó a Pedro en la carrera, aquel que era muy cercano al Señor Jesús, aquel que dice que tocó a Dios, lo vio, aquel que habla de Jesucristo como la gracia y la verdad encarnada en él. Mire la imagen que nos da ahora a nosotros del Señor Jesús. Y esta imagen tiene usted que tenerla, porque usted y yo tenemos que vencer y venceremos en esta crisis, en esta prueba, en esta situación, así como vencieron aquellos que nos precedieron. Versículo 10 del capítulo 1. Este es Juan escribiendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Observe, aquel que dice que en Isaías que no alzará su voz, que no quebrará la caña, que no apagará el pabilo que humea, ahora habla con voz de trompeta. Vamos configurando una nueva imagen, una nueva idea del Jesús resucitado. Versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, mire la descripción que hace el apóstol Juan de Jesús, que nos va a llevar de triunfo en triunfo en medio de las crisis. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, este que habla en Daniel capítulo 7, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, es una vestidura real. Su pecho desde aquí hasta la cintura, tenía un cinturón de oro. ¿Qué imagen tan diferente de aquel que llevaba sandalia de pescador, de aquel que tenía una sola túnica? Qué imagen tan diferente de aquel que estaba colgado de una cruz y que había sido despojado de su ropa. Qué imagen tan diferente de aquel que nació en un pesebre y que tuvieron que envolverlo en pañales. Ahora está vestido de vestiduras reales. Versículo 14. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, de un blanco absolutamente puro. Su cabeza. Dice que eran blancos como nieve. Los ojos como llama de fuego. Sus pies como el bronce bruñido, resplandecientes, refulgentes como en un horno. Aquello era una imagen increíblemente diferente y poderosa. Y la voz de este Jesús resucitado, victorioso, que salió de la tumba, porque la Escritura dice, Pedro lo dice cuando da el discurso en Hechos de los Apóstoles, y también lo dice Salmo 16, que no dejarás, Salmo 16, no dejarás que tu santo vea corrupción, y Hechos de los Apóstoles dice que las ligaduras de la muerte no fueron capaces de sujetarlo. Este es Jesús que nos va a sacar
de la crisis. Este es el Jesús en el que usted y yo debemos confiar. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, poderosa, potente. Había que escucharla, no podía usted taparse los ojos, los oídos, porque le iba a escuchar. Pero aparte de eso, tenía el control absoluto de su iglesia y de las circunstancias. Observe lo que dice aquí. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios que controla todo. La palabra de Dios que es esa espada de 2 filos que penetra en lo profundo del pensamiento de los hombres y puede ir discernir esto de la carne, esto es del espíritu. Este es el Jesús que yo le propongo que conozca usted este año en medio de esta crisis que estamos viviendo. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué cosa tan diferente. El versículo 18 nos va terminando de dar una idea del poder de este Jesús. Dice el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto más, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mi hermano, mi hermana, la escritura es absolutamente clara que usted tiene que persistir hasta el final. La escritura es absolutamente clara cuando nos enseña que sí, que Él nos atrae, Juan 6:37, que Él nos atrae porque Dios nos lleva a Él, pero nosotros tenemos que ir a Él. Juan 6:37 lo habla con absoluta claridad, junta la predestinación, la preelección de Dios con la voluntad del hombre de seguir. Dice, todos los que mi Padre me dan tendrán que venir a mí, vendrán a mí, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por ende, en medio de la crisis, usted tiene que cambiar la estructura de pensamiento y saber que usted tiene que andar con Dios. Pero resulta que usted tiene que también entender que para usted va a haber un premio. Cuando usted anda con el Señor, cuando usted cambia la estructura de su pensamiento y ya deja de confiar en un Jesús que posiblemente a usted se ha conformado una imagen que no es la que usted necesita, la correcta. El Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Rey Supremo, el de la cara como bronce, el de los ojos que refulgentes, el de pies como bronce bruñido, el de vestido de vestiduras reales. Si usted no tiene ese Jesús en su vida, usted no va a poder seguir adelante. Y observen lo que en el mismo Apocalipsis, ese Jesús poderoso, supremo, ese Jesús con voz de trompeta, ese Jesús espectacular, le promete a usted y a mí. Versículo 7 del capítulo 2. Vaya conmigo. Mire todas las promesas que tenemos cuando salgamos de esta crisis, porque vamos a salir porque somos más que vencedores. Versículo 7 del capítulo 2. Mire lo que nos va a dar. Lo tengo aquí. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Es decir, cuando usted cambia su manera de pensar en Jesús, acepta el Todopoderoso, el que le va a llevar, para que usted sea más que vencedor. Usted va a comer, porque Él se lo dará, del árbol de la vida, ese que dice la Escritura, que está en el medio del paraíso. Pero también tendrá otras ventajas. Vaya conmigo al versículo 17 del capítulo 2. Observen que aquí nos va a dar 2 cosas adicionales a los que venzamos, a los que seamos vencedores con Él. 17 dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Primera cosa que le va a dar aquí. Y después le va a dar una piedra blanca que tiene un nombre nuevo. Ya llevamos 3 cosas que nos está dando para los que seamos vencedores.
El versículo 26 del mismo capítulo 2 dice así: al que venciere y guardare mis obras, es decir, el que me obedezca hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire todas las cosas que hay, porque las crisis nos llevan a la bendición. Recuerde eso, la crisis nos va a llevar a la bendición. El versículo 12 del capítulo 3 hay más promesa, más premio. Versículo 12 del capítulo 3: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nos hará columnas en el templo de Dios y escribirá sobre nosotros el nombre de mi Dios, o sea, el nombre del Padre, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén. Y aparte de esto, dice el nombre de Él, el nombre nuevo del Cordero. 4 cosas, mi hermano, mi hermana. ¿Usted quiere recibir todo eso? Pues escuche que está en medio de una crisis y cambie su manera de entender a Jesús. Usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero aún hay más cosas. El versículo 21 del capítulo 3 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Mi hermano, mi hermana, ¿está usted en una crisis? Todos estamos. No deseche al que habla. Si usted entiende lo que significa ser hijo de Dios, no deseche al que habla, al Hijo de Dios, en toda su esplendor, en toda su potencia, en todo lo que Él es. El primero y el último. Tiene la llave de David, el principado está sobre sus hombros. Es el Cordero de Dios, el que ha vencido la muerte, el que vive por siempre. El alfa y la omega, el que va a darnos a nosotros del maná. Si usted entiende todo esto, entonces usted puede caminar con el Señor. Y cuando usted camina con el Señor, dice en Romanos, el capítulo 8, el que le recomiendo que usted lee, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando usted y yo andamos conforme al Espíritu de Dios, ese que nos revela lo que es Jesucristo en todo lo que es su esplendor, usted y yo seremos más que vencedores. Nos podremos sentir tranquilos y gozosos en medio de una crisis, porque usted y yo estamos en el hueco de la mano del Dios, el único y poderoso Rey. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas crisis por las cuales tú nos llevas, Señor, porque las superamos cuando ponemos nuestra confianza en ti. Las superamos cuando pensamos y creemos lo poderoso que eres tú, porque las superamos, Señor, por medio del poder que tú tienes, Señor, porque sometemos nuestra vida a ti. Te damos gracias, Señor, porque somos más que vencedores por medio de ti. Y te damos gracias, Padre, de toda misericordia, porque estamos seguros que esta crisis que nos toca vivir a nosotros, así como aquellas que vivieron los que nos precedieron, los que están, por ejemplo, en Hebreos escritos, y que fueron vencedores, y que somos herederos de esa victoria de ellos, así estamos seguros, Señor, que nosotros también mostraremos, Señor, la confianza, la paz y la tranquilidad que tú nos das, Señor, para vencer y para enseñarle a las próximas generaciones que cuando confiamos en Dios, siempre saldremos victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.